Muy buenas noches, son las 19 horas y esto es Empresarios de Hoy, con el gusto de presentar Jesús Beltrán Betancur, quien es un colombiano experto en marketing, publicidad, máster en crisis management. Actualmente está terminando su tercera carrera en comunicación corporativa. Ha sido fundador de importantes revistas especializadas en publicidad y marketing en Ecuador como Marca Registrada y Análisis y Estrategia. Fue también director de Relaciones Públicas del Consorcio Bachagnón y luego superintendente de comunicaciones de Puerto Limpio, donde implementó el logo auditivo que llevan todos los recolectores de basura mientras hacen su trabajo. Actualmente es el CEO de Beltrán Moreno Consulting, una agencia de comunicación estratégica. Él es asesor y speaker internacional en marketing, emprendimiento, comunicación e innovación digital. Jesús, buenas noches, bienvenido a Empresarios de Hoy. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y listo para aportar a todos los audioescuchas. Sí, no, la verdad, Jesús, me da muchísimo gusto que nos acompañes hoy. Acá en Empresarios de Hoy buscamos justamente eso, ¿no? Traer reconocidos ejecutivos de trayectoria para que en base a sus experiencias, en base a su historia de carrera, un poco también contribuir a todos estos emprendedores, empresarios, que de alguna manera ven en Jesús Beltrán y en cada uno de los invitados que traemos acá en Personas de Hoy, un modelo a seguir o no, una ruta de vida, un camino, y que de alguna manera puedan tomar esas decisiones en la vida profesional, sea porque deciden emprender, sea porque necesitan emprender, porque se ven obligados a emprender, o aquel que, y que no está en absoluto mal, decide desarrollar una carrera dentro de una organización o una cooperativa y hacer de eso su vida profesional de alguna manera. Jesús, empecemos a hablar un poquito de eso porque, bueno, dentro de tu largo currículum, justamente veo que has sido asesor también en temas de emprendimiento. Jesús, ¿cómo ves tú el mundo del emprendimiento en Ecuador hoy por hoy? A ver, por un lado tenemos un índice que nos dice que Ecuador es uno de los países más emprendedores del mundo, lo cual pues es algo digno de sentirse contento y magnificarlo, ¿no? Y para todos los ecuatorianos pues un motivo de orgullo. Así es. Estar entre los países más emprendedores del mundo es algo gratificante. Pero lamentablemente, como toda moneda tiene dos caras, la otra cara de esta moneda es que así como es uno de los más emprendedores del mundo, es uno de los que más fracasos tiene en esos emprendimientos. La mayor parte de sus emprendimientos fracasan. Esto, mucha gente cuando hago este comentario me dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Ecuador tiene ese índice tan alto de emprendimiento, pero también de fracasos? Lamentablemente la palabra o la palabra clave en esto de acá es improvisación. En Ecuador se está fomentando durante muchísimo tiempo el hecho de emprender es ser valiente, emprender es lanzarte con una venda en los ojos al peñasco. Y veamos qué pasa, en el camino se aprende. Decíamos que tuvimos un invitado la semana, es un par de personas, y decía, bueno, el tema de emprender no necesariamente, todo el mundo está obligado a emprender no es para todo el mundo. Y decía, el emprendimiento, él nos decía, Wilson Galarza, es casi como yo lo veo como un deporte de riesgo, ¿no? Es como, y decía, sí, efectivamente, es como un bungee jumping donde no ni siquiera tienes cuerdas, sino que te lanzas y en el camino construyes el avión para levantar vuelo. Te matas, que es como... Claro, pero por ejemplo, cuando vos tenés una chequera gordita que te respalda cualquier tipo de error, caída, golpe, dale. Es golpe y no es muerte necesariamente. Dale, porque aprender cuesta, ¿no? Entonces, o aprendes por estudios o aprendes por caídas. Pero cada caída puede ser 10.000, 20.000, 100.000, 1.000.000. El que no tiene tanto presupuesto puede ser 1.000, y con $1.000 para una persona de poco presupuesto, pues deja de comer. Bien podría ser 2 meses Exactamente. Entonces, emprender no es así de que tú te lances y en el camino ves qué pasa, porque vas a correr el riesgo de caerte, perder todo y de ahí que volver a levantar.
Ahora, Jesús, dentro de esa figura, ¿cuál tú crees es el correcto camino desde la perspectiva del mundo del emprendimiento? ¿Cuáles deberían ser tal vez esos pasos, si se pudiese hablar en ese sentido? A ver, vivimos en una sociedad donde se está satanizando mucho la educación, la universidad, y si bien es cierto, yo soy uno de los que critica al sistema educativo universitario que rige eh, a nivel mundial, no se puede decir en este país o en el otro, sí, en todas partes hay algo bueno o algo malo, pero en la gran mayoría hay un sistema caduco, obsoleto, que en lugar de profesar el hecho de que tú te preocupes por analizar, por tener un pensamiento crítico, lo que haces es Es un pensamiento reproductivo. sencillamente memorizar, convertirte en un robot que lo único importante es recordar la fecha en que nació el filósofo tal y qué pasaba en el párrafo 3 del libro X. Entonces te obligan a memorizar, nada más. Pero tal vez tú memorizas el conocimiento, pero no entiendes para qué sirve. Entonces, no obstante, hay que tener en cuenta que es necesario estudiar, es necesario prepararse. Si tú no tienes preparación para emprender, te sometes ¿a qué? A que en el camino te encuentres con estafadores, lobos vestidos de oveja, que te pintan un panorama maravilloso mientras te están sacando el cheque. Una vez que te sacaron el cheque, si quebraste, si te fue mal, se lavan las manos y dicen, es que usted no me hizo caso, es que el mercado cambió, es que la tendencia fue diferente, es que usted no lo hizo a tiempo. Siempre hay un sinnúmero de pretextos para justificar la mediocridad o el mal asesoramiento. Entonces yo creo que cuando uno asesora a la chequera de otro, uno tiene que ser muy responsable, muy serio, porque yo no puedo jugar con el dinero ajeno. Puedo tomar riesgos con mi dinero, pero no con el dinero de las personas que estoy asesorando. Entonces yo no puedo ofrecerles, usted va a tener total éxito, aunque no sepa nada. Si no sabe nada, contrate personal capacitado para poder administrar correctamente el negocio, para guiarlo hacia dónde va. Va a poner una clínica de cirugía estética, pero no es cirujano. Entonces contrate cirujanos de primera para que operen y usted sencillamente es el dueño. Pero no podemos improvisar. El emprendimiento no te da lugar a la improvisación, salvo que tengas una chequera grande y que estés dispuesto a tirar dinero. Entonces ahí sí, no estudias, estudia en la universidad de la calle, gástate una fortuna en acierto, error, y tal vez algún día la tenés. Ok, y entonces está claro, creo que si hay un común denominador de los grandes empresarios que hemos tenido acá en el programa y hombres de éxito, sea desde el punto de vista de emprendimiento o de relaciones, siempre ha sido el común denominador todo en la preparación y la educación, con lo cual coincido totalmente en tu recomendación. Pero entonces, ok, el primer punto es capacitarte, sino contratar, pero bueno, muchas de estas veces hay gente que ya se ve obligada, o sea, hay gente, de hecho, uno de los motivos, por lo que repito, relativamente frecuente, por la cual hicimos justamente este programa fue porque vimos el año pasado, con toda esta desafortunada recesión, etcétera, este negativismo, mucha gente que de la noche a la mañana se veía en la obligación de emprender, ¿no? No porque querían, sino porque les tocaba, porque fueron despedidos, porque no encontraban trabajo y uno dice, bueno, ahora lo tengo que hacer. Entonces, ya te quedaste sin trabajo, cuentas con un poco de capital, tal vez esa liquidación. ¿Qué podría ser? ¿Cuál sería ese paso? Ok, no necesariamente sé, debo de meterme en algo en lo cual tengo un conocimiento profundo o más bien disparo a potenciales oportunidades de negocio donde tú de alguna manera sin conocer a profundidad has visto que puede haber un nicho. ¿Cómo ves tú que podría ser el foco? ¿Qué le podemos recomendar a esa gente en ese sentido? Te doy un ejemplo. Hace un tiempo atrás nació dentro de mi caminar un cliente que tiene toda una trayectoria, tiene toda una experiencia, es un capo en finanzas, en contabilidad, en números, es un genio el tipo, ¿ya? Y su nerviosismo no le permitía dar el paso para emprender. Me decía, pero es que, ¿y si me va mal? ¿Y si pasa esto? ¿Y qué hago? ¿Y si me meto en esto? ¿Y qué te parece si hago hamburguesas? ¿O qué te parece si hago pasteles? O sea, quería apuntar a todo.
Entonces, dentro de esa asesoría, dentro de esa investigación del cliente, nos dimos cuenta, pues obviamente, de su potencial en la parte numérica. Entonces le dije, a ver, usted tiene toda una trayectoria en esto de acá, tiene toda una experiencia, ha trabajado en lo público, en lo privado, o sea, se la sabe al revés del derecho. ¿Por qué está buscando un área que usted desconoce cuando usted tiene todo un bagaje para emprender en su área sin necesidad de seguir dependiendo de una empresa que por la edad en este momento tal vez ya no lo quieren contratar? Porque ya tenés 35, 40 años y ya no eres tan indispensable. Sí, no, y también creo que también pasa un poco también esa variable, ¿no? Si efectivamente creo que también lo hablábamos, el tema de trabajar para un tercero es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pues finalmente, ¿cuántos gerentes generales hay dentro de una compañía? O sea, hay un momento en que vas a llegar a un punto y vendrá uno más barato que tú, o la velocidad o la determinación, el mismo empuje no es el mismo que uno tenía a los 20 años, en donde sales a quererte comer el mundo, a cuando tienen tal vez 60, 75, no Claro, sé, ¿no? y de hecho la improvisación siempre te deja cansancio y a la larga puede ser que éxito, ¿no? Pero ese cansancio también es desgaste no solamente en lo físico, sino en lo económico. Los grandes millonarios de hoy no la tuvieron fácil, se demoraron 40, 50 años en hacer fortuna. Eh, ¿Y cuánto perdieron? ¿Cuántas veces se cayeron? Hasta que finalmente lograron, pero de los errores fueron aprendiendo. Entonces, si hoy ya te lanzaste en algo sin prepararte previamente, es decir, ahí sí ya aplica la de o cruzo el río o me ahogo en el camino. Pero cuando hablamos de cruzo el río, si no tengo las herramientas necesarias o si no hago una investigación, resulta que el río tiene pirañas y entonces es mejor investigar, prepararse. El camino al éxito dentro del emprendimiento no es la improvisación, es la preparación. Ahora, claro, no puedes aprender de un día para otro todo, ni tampoco confiarte en los tutoriales de YouTube de 5 minutos, que hay gente que 5 minutos de estudio dice, ya soy experto, ahora sí me convertí en community manager, y resulta que ves unas comunicaciones de llorar. De llorar, que en lugar de atraer clientes, más bien te ganas de patearlos. Entonces, ahí ves los resultados, ahí te das cuenta cuál es la resultante de esa improvisación. Hay una frase que me viene a la mente, dice, la ignorancia es atrevida. Sumamente atrevida. Sí, y ahí cuando vemos unas cosas que realmente, como tú dices, dan ganas de llorar. Quiero recordarle a todos nuestros amigos que gracias a mi tienda solidaria, miles de emprendedores como Félix Rosales, con su tienda Doña Gina, abren su negocito en una provincia donde todos podemos salir adelante. Mi tienda solidaria por un Guayas imparable, la prefectura del Guayas. Y recordarle también a nuestros amigos que emprendedores y a los grandes empresarios que tienen productos de consumo masivo y les interesaría acercarse a las tiendas de barrio, que existe la APP del Tendero, una aplicación gratuita que conecta al punto de venta con el fabricante o distribuidor. Para más información, esto es un producto de la Red Ecuatoriana de Tenderos. Pueden buscar información al respecto en redecuatorianadetenderos.es. Y en este momento tenemos que ir al corte. Regresamos en contados segundos. Esto es Empresarios de Hoy. Bueno, y volvemos. Esto es Empresarios de Hoy. Estamos con Jesús Beltrán, un gran experto. Estamos en Empresarios de Hoy por la señal de WQ 102.1 FM y por Teleradio 1350 AM. Estábamos hablando antes del corte de todos estos factores de emprendimiento, y cuando fuimos al corte hablábamos también de todos estos temas que por ejemplo pasaron el año pasado, ¿no? El gobierno anterior realmente, en relación al cambio de la matriz productiva, ¿no? ¿Cómo viste tú si finalmente se comenzó? Porque creo que eso fue algo que siempre se habló, ¿no? El país debería de producir algo, debería de ser autosuficiente, no necesariamente autosuficiente, pero debería cambiar la famosa matriz productiva, que dejemos de depender del petróleo, que dejemos de depender solamente del banano y del camarón, y que todo el mundo haga y deshaga, y que de alguna manera la solución fue bloqueemos importaciones. ¿Cómo viste tú eso? Correcto. ¿Cómo ves lo que
de alguna manera se está logrando o no, si los emprendedores de alguna manera están ayudando a solucionar eso, ¿no? Mira, yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos que podemos citar en cuanto a cuánto daño hace al emprendimiento la improvisación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cambio de matriz productiva, efectivamente es algo a lo cual todos los países deberían de inclinarse. Es importante el dejar de enfocarte en una sola cosa, por ejemplo, petróleo, cuando sabemos que la tendencia del petróleo a la larga tiende a desaparecer. Estamos optando por recursos que sean pues, más ecológicos, menos perjudiciales para el ambiente y la tendencia apunta a ese cambio. Pero ¿qué pasa cuando no te preparas para hacer ese cambio? Eso pasó en Ecuador. Se prohibieron, por ejemplo, muchos productos de importación, se le metieron aranceles a reventar a muchísima materia prima y los productores, cuando dijeron, ok, es nuestro momento, arranquemos, oye, pero ¿y dónde compramos esto? Ay, ya no se vende esto acá. ¿Y ahora cómo producimos esto? Ah, pero es que para hacer televisores necesitamos este elemento y esto no se hace aquí y está prohibido. Y con esto de la revolución eléctrica vamos a hacer una potencia, pero resulta que se invirtió en hidroeléctricas, que es una tecnología obsoleta, es de la época de la revolución industrial, es de la época de la máquina de vapor. Cuando hablamos de revolución eléctrica, deberíamos ver al vecino de Bolivia, que pese a tener una ideología similar al del anterior gobierno, o igual, ellos comenzaron a invertir en energía eólica, que eso sí es energía limpia. Las hidroeléctricas bajo ninguna circunstancia se pueden ver como energía limpia, porque van a llenar de agua un espacio que antes no correspondía a estar inundado. Entonces van a hacer una afectación ambiental, o sea, no es energía limpia. Entonces queremos hablar de una revolución eléctrica, listo, energía eólica. La contaminación por basura aquí todos sabemos que es alta. ¿Por qué no hacer energía eléctrica por medio de la basura? Descontaminas el país de basura, generas energía eléctrica de manera sana, responsable, y eso sí es un cambio de matriz productiva. Eso sí es invertir en energía limpia. Pero, ¿dónde está la preparación? Justamente, como no hubo preparación, sino improvisación, es que se prohibió todo antes de darse cuenta qué es lo que realmente estábamos o no en capacidad de hacer en ese momento. Correcto. Ahora, dentro de esta historia que le estamos diciendo a la gente, hay que prepararse, no hay que improvisar. Pero ¿qué más? Ok, listo, te preparas, pero ¿qué otros consejos podemos decir? O sea, está bien, tienes que prepararte, si no, contrata a los que saben, pero ¿qué otras cosas tal vez no deberíamos de dejar pasar por alto? Mira, por ejemplo, una de las cosas importantes es cuando pedís un consejo, pedirlo a una persona proba, a una persona que sepa de eso. Te doy un ejemplo, y esto se ve mucho en marketing digital. Tenés una empresa o una mini empresa y resulta que vas a promocionarte en redes sociales, pero no sabes nada de redes sociales. Y lo que hace el abuelito, el papá, el tío, decir, ay, digámosle a la nieta que ella pasa todo el día chateando. Ella es experta en redes sociales. Que pase todo el día chateando no quiere decir que sea experta en comunicación. Entonces, no porque manejes la herramienta quiere decir que eres un comunicador. Entonces, uno de los errores que no debemos de cometer es pedir consejo a quien no lo sabe. Ok, no tenemos tal vez presupuesto para contratar un asesor, pero resulta que realmente sí hay asesores de bajo costo orientados especialmente en pymes, por ejemplo, o en aquellos que recién arrancan. Si consideramos que lo que más produce o mejora la economía de un país son los pequeños productores, los pequeños empresarios, los emprendedores, entonces el enfoque debería estar en a esos pequeños convertirlos en grandes. Entonces sí hay quienes nos dedicamos a tratar de orientar a esas personas con muy bajo presupuesto, con muy bajo costo, buscando que se vuelvan productivos. Y evidentemente conforme van creciendo, yo también crezco.
Entonces, una de las cosas que no podemos hacer es buscar inexpertos. Pregúntale al de la esquina, pregúntale al de la tienda, pregúntale. El de la tienda es un experto en canal de distribución, es un experto en vender, pero no es experto en marketing, ni es experto en redes sociales. Correcto, o sea, un poco no el facilismo, hacer correctamente la tarea y tratar de alguna manera de identificar quién es o quién, si no lo sabes, preguntar realmente a quién te puedan recomendar como un tercero y no quedarte como, mira, yo conozco de experto en mercadeo, tal vez un, no sé, un brand manager, pero no va a ser lo mismo tal vez a lograr hablar con un ejecutivo senior que realmente te pueda dar un mejor overview. Me parece muy, muy correcto lo que tú mencionas. Ahora, dentro de toda esta historia, ¿cómo ves tú eh, los alcances o los pasos eh, hacia un Ecuador, retomando lo que tú mencionabas, ¿no? La matriz productiva, ese cambio, el emprendimiento, porque definitivamente se necesita mayor producción, se necesita generación de empleo. Creo que todos coincidimos que en este país se necesita eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le decimos a la gente focos? ¿Cómo encontrar un nicho? ¿No? Porque sí, pero también creo que es importante tratar de identificar esas áreas, esos nichos. ¿Cómo encuentra un emprendedor que no sabe para dónde ir? Tal vez una oportunidad de negocio. Ya, te digo una cosa, o sea, por ejemplo, en el gobierno anterior se hizo un estudio que vinieron unos coreanos y lo que el pedido fue, dígame para qué sirve Ecuador, dígame en qué podemos invertir, a dónde tiene que orientarse Ecuador. Y cuando hablo de Ecuador no solamente hablo como país, a ver, al hablar como país, hablo del pequeño, del mediano, del grande, del chiquito, del que no tiene nada, pero tiene sueños, ¿ya? Y estos coreanos, ¿qué dijeron? A ver, Ecuador es un país rico en agricultura, en pecuaria, tiene tierras muy buenas, tiene agua. Olvídense de invertir en robots, tecnología, satélites, que eso hagan los que nos dedicamos a eso porque no tenemos ni tierras, ni agua, ni nada. Entonces, nosotros hacemos los robots, pero ustedes nos dan de comer. Entonces, nosotros dependemos de ustedes que son 100% agrícolas. Pero hicimos caso omiso a esa recomendación de estos coreanos y comenzamos a invertir en alta tecnología donde tenemos 30, 40, 50 años de retraso frente a Corea. No vayamos tan lejos, frente a Colombia, que está aquí al lado, frente a Perú, frente a Argentina. Entonces, ¿hacia dónde tiene que orientarse Ecuador? Hacia lo que tiene regado por todos lados. Yo camino aquí en Guayaquil y veo que hay dinero tirado en la calle, hay dinero por todas partes, pero la gente no lo ve. Por decirte un ejemplo, hay un restaurante que se llama Edis. La forma como empezó el dueño es algo que debería de ser digno de hacer un programa especial para él, porque él no empezó en cuna de oro. Pues él, dentro de lo que yo sé, es un caso muy similar a algo en Colombia, que empezó prácticamente en la calle. Y él fue poco a poco, pero con criterio, ahorrando, no derrochando. Poco a poco finalmente puso un local, le siguió yendo muy bien, pero su sistema de administración, si bien es cierto, tengo entendido que no tenía los conocimientos, pero dentro de ese empirismo hubo mucho de observación, mucho de autodisciplina, mucho de autopreparación. Entonces, el éxito, el secreto del éxito para el emprendimiento es la preparación, es la capacitación. Si ya te metiste, eso no es un obstáculo para decir, a ver, reconozco que ya metí la pata porque ya me metí en este caminar, no puedo ahogarme en el intento porque ahí está todo mi capital, pero si sigo así, voy a morir. Así que mejor me preparo y me comienzo a capacitar, aprendo a administrar, busco, leo, investigo. El conocimiento está en la lectura, hay tantos libros, hay tanta información. Hoy tenemos tanto acceso a la información por medio del internet que nos puede ayudar de una manera gigantesca. Entonces es necesario volver
a la importancia de la educación, de la capacitación, de no conformarte con lo que te enseñan, de pensar, de criticar, de ir más allá de contrastar la información. ¿Será que me está mintiendo? ¿Será que es cierto lo que dice acá? Bueno, investigo, constato, verifico. No hay que tragar entero. No, no hay que comer cuento. Aquí se come rico, hay arroz con pollo, encebollado. ¿Por qué comer cuento? Podemos comer cosas deliciosas que ofrece la gastronomía ecuatoriana. Esto es Empresarios de Hoy. Recordarle a todos nuestros amigos que nos pueden seguir por nuestras redes, en Instagram como Empresarios de Hoy S, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Recordarle a todos nuestros amigos que estamos todos los martes y jueves de 19 a 20 horas por WQ 102.1 FM y por nuestra casa Teleradio 1350 AM. Estamos conversando con Jesús Beltrán, un especialista en marketing y en emprendimientos. Y bueno, quedó, antes de irnos al corte, me gustaría un poco retomarlo, ¿cómo podemos ayudar a la gente a que identifique esos nichos, ¿no? ¿Cómo ves tú ese aspecto? Correcto. A ver, primero que nada, ser emprendedor no necesariamente quiere decir que estás obligado a inventar algo nuevo, a crear un nuevo modelo de negocio, a generar un nuevo nicho de mercado. De hecho, si tú analizas, por ejemplo, a nivel internacional, ¿qué es Amazon? Es un emprendimiento basado, o su plan o su modelo de negocio se basa en ¿qué? En la infraestructura de otros. Él lo único que hizo fue poner una plataforma online para vender lo que otros producen. Él no está invirtiendo en maquinaria, en manufactura, nada. De hecho, inclusive para la distribución se basan en el correo del país y o el correo de Amazon, donde genera un valor agregado y cobra un adicional. Entonces, hoy en día el modelo de negocios que deberían de orientarse los que quieren ser emprendedores es ¿qué tengo a disposición que no me produzca gastos, que yo pueda tener acceso y me permita hacer dinero? ¿Por qué necesariamente tengo que someterme a desgaste, a inversión, cuando puedo basarme en la inversión de otro para hacer dinero? Y tiene que ver mucho con lo que de alguna manera estamos todos, y eso que lo entiendan bien, obligados a innovar. Tienes que evolucionar. Si no evolucionas, mueres. Sea porque te llegan los días o sea porque alguien te pasa por encima. Yo creo que eso es algo muy importante. E innovar no significa salir a inventar algo nuevo, sino también voltear alrededor, analizar tus procesos, encontrar por dónde puede haber una nueva oportunidad de negocio, como justamente el ejemplo que tú mencionabas. Ahora, Jesús, me gustaría un poco que conversemos ahora de Jesús como el profesional, como ese expertise, porque durante tus años has tenido las dos caras de la moneda, ¿no? Has tenido la oportunidad de emprender, has tenido la oportunidad también de trabajar para terceros. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria. Tú eres colombiano, pero llegas al país hace cuánto tiempo. ¿Naciste acá, padres colombianos? ¿Cómo ha sido un poco? No sé, soy colombiano, tengo muchísimo tiempo viviendo en Ecuador. ¿Te pasa como a mí, que ya casi el acento poco nada nos queda? Sí, se me mezcla bastante, o aprendí a hablar a lo ecuatoriano, dependiendo de las necesidades del target, ¿no? Entonces, hay que ver cómo hablas cuando estás con otros compatriotas. Sí, exactamente. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido esa trayectoria, tu caminar profesional, y qué cosas hemos aprendido también en ese. Yo terminé el colegio a los 16 años y me metí inmediatamente a estudiar. Y hasta el día de hoy sigo estudiando. Correcto. Soy de pronto soy de pronto uno de los casos atípicos de gente que ya terminó la universidad, pero no quiere dejarla. Quiere seguir y seguir y seguir. ¿Por qué? Porque dentro del conocimiento amplías tu cosmovisión y amplías las oportunidades. Correcto. Mientras más conocimiento tenés, más oportunidades existen de hacer. Correctamente. Más ideas, menos engaños, porque mientras menos sabes, hay más gente que se puede aprovechar de ti en algunas circunstancias. ¿Qué arrancas tu carrera profesional? Cuando estuve estudiando después publicidad acá en Ecuador,
Y se me ocurrió junto con unos compañeros de la universidad lanzar una revista de publicidad. Ujú. Toqué puertas, todo el mundo me tiraba la puerta en la cara, agencias de publicidad me tiraban la puerta en la cara, hubo solo una eh, Qualitat de Miguel Fitzpatrick, el cual es una persona que siempre lo aplaudo, le agradezco, lo destaco y lo tengo bien guardado en la memoria. Él ya falleció, pero mucho cariño lo recuerdo, porque todos me tiraban la puerta en la cara. Los profesores, el rector, el dueño de la universidad, inclusive mis compañeros, todos se me burlaban. Solamente uno creyó en la idea. Yo dije, a ver, yo sé que esto va a pegar porque no existe, porque el mercado lo pide, lo investigué, no es que me lancé como loco a ver qué pasa. Y cada golpe de puerta era como un aliciente más para seguir adelante, porque todos reconocían que era necesario, pero nadie quería invertir. Sí, Bueno. sí, dale, hazte el pedazo me tú cuentas. y después vemos. Sí, si te va bien, Después de 6 meses volvés y si va bien, vamos. va, ahí te pongo la plata. Dale. Entonces, esos golpes te van fortaleciendo, pero también te van enseñando. ¿Ya? Se van curtiendo. Entonces vas aprendiendo en qué debes de confiar, en qué no debes de confiar, por dónde caminar, cuándo caminar, cómo vender, por qué te rechazan, cuándo se emocionan, y vas midiendo y vas convirtiéndote en un psicólogo de tus potenciales clientes. Entonces yo siempre he dicho, a mí no me gusta vender, pero me di cuenta que era un vendedor brillante. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa facilidad de palabra que tenés, esa posibilidad de olfatear el mercado para llegar en el momento adecuado? Entonces dije, no me voy a tirar para atrás, vamos para adelante. Hablé con unos ¿Qué compañeros. edad tenías cuando fue ese primer emprendimiento? O sea, saliendo de la universidad, entrando... 19, 20 años, más o menos. Increíble. ¿Ya? Yo me acuerdo que nos reunimos en aquella época con mi padre. Claro, también. tu papá fue uno de los que también tuvo el tiempo, o me dio el tiempo, tal vez no tenía el tiempo, pero me abrió las puertas, me aconsejó, me guió. Y ahí es donde voy. El emprendedor no tiene que cegarse, no tiene que ponerse una venda en los ojos y lanzarse a ver qué pasa en el camino. No, siempre hay personas, aunque todos te tiren la puerta, siempre aparece uno u otro que por lo menos te brinda un consejo. Por ejemplo, tu papá me abrió las puertas, me dijo, hombre, si usted va de esta manera, olvídese que va a lograr algo. Tiene que hacer esto de acá, mire esto de aquí, el mercado, hay que investigar. Consejos tan válidos que hasta el día de hoy siguen siendo válidos. Necesitamos aprender a investigar, a conocer al mercado. Entonces lanzamos esta revista. Marca registrada. Que marcó un hito. Era la primera que se enfocaba al marketing. Hubo algunos intentos de otras personas. Pero no con ese nivel de calidad. Pero ninguno logró. Sí, y con el nivel de calidad tal vez no solamente se notaba en la impresión, en los reportajes, incluso en la manera distinta. De un lado me acuerdo que era marketing, del otro lado era publicidad. Correcto. Le dabas la vuelta, tenía un factor de innovación interesante. Y una de las particularidades que tuvo la revista es que, bueno, yo no inventaba el agua tibia, pero sí inventaba nuevas formas de utilizar esa agua tibia. Por ejemplo, si veías que las tarjetas musicales que venían de la China, de Estados Unidos, tú las abres y sonaba una musiquita, ¿por qué no podíamos hacer que la revista hable? Si solamente era de poner un chip y programarlo. Entonces, ¿por qué no hacer que una revista hable? ¿Por qué no utilizar el sistema lenticular como lo de las reglas cuando éramos niños, de que movías la regla y se veía que el elefantito caminaba y el león se movía? ¿Por qué no utilizabas esto para poner un Johnny Walker caminando? Entonces comenzamos a innovar en cuanto a la forma de hacer publicidad. Criticamos duramente a las agencias de publicidad por la manera aburrida, convencional, cómoda, de haz lo que pide el cliente aunque esté mal, con tal estamos facturando. Y decir, no señores, hagamos las cosas bien. Hagamos que la publicidad ecuatoriana salga a otros países, concurse y gane. Y de hecho, a raíz de esa crítica que generaba la revista, esa opinión que generaba Marca Registrada, Ecuador comenzó a tener mucho éxito a nivel internacional y hasta hoy lo sigue cosechando.
No obstante, bueno, a mi criterio ha bajado un poco la calidad nuevamente de la policía en Ecuador, salvo la policía que se va para premios. Entonces, pero marcó un hito, efectivamente. Luego, Análisis y Estrategia fue una revista especializada en marketing. En la parte de publicidad no tocábamos mayormente, salvo análisis, pero era el enfoque 100% en marketing, ventas, comunicación estratégica. Y de igual manera comenzamos a enseñarle a la gente qué es servicio al cliente, qué es lo que no se debe de hacer. A ver, el cliente siempre tiene la razón, falso, el cliente no siempre tiene la razón, pero siempre tiene la plata. Hoy en día a veces no tiene la plata, pero es al que debes de buscar. Entonces, si siempre le das la razón, atente a las consecuencias el día de que te salga con algo que no es y terminas perdiendo. Entonces, pero si tú sabes decir las cosas, presentarlas con soportes válidos, con investigación de mercado que te digan, señor, esto es así, su mercado está acá, si usted va por aquí va a perder. Si quiere eso, hágalo por su cuenta, yo me retiro, porque yo tengo ética y yo voy a asesorar de acuerdo a esa ética y hacer las cosas correctamente. Entonces comenzamos a hacer esa crítica fuerte en servicio al cliente. Y de un momento a otro recibíamos un mar de cartas contándonos casos de lo que habían vivido. Y el termómetro del éxito... En aquella época eran los fax. Ya había mails. Sí, ya había mails. Sí. Bueno, nosotros pero las cartas, nos llevaban cartas físicas, fax, mails. Nos iban a buscar a la oficina para contarnos lo que había sucedido con X y Z empresa. Y lo investigábamos, comprobábamos que efectivamente había ese tipo de errores, poníamos clientes fantasmas con cámaras espías y una vez que verificábamos que la información no era falsa para hacerle daño a una empresa, la publicábamos. Al mes siguiente, por lo general, siempre teníamos una respuesta favorable en beneficio del cliente que se quejó. Siempre las empresas respondieron favorablemente. Por ahí una, dos se molestaron y se sentían atacados por mi publicación, pero finalmente reconocían el error, corregían y comenzamos a ver un mejor servicio al cliente. O sea, dejamos de... Interesantísimo, y tenemos que hacer una pausa, no sin antes recordar a nuestros amigos que gracias a Mi Tienda Solidaria, miles de emprendedores como Félix Rosales con su tienda Doña Gina abren su negocito en una provincia donde todos podemos salir adelante. Mi Tienda Solidaria por un Guayas imparable, la prefectura del Guayas. Recordaré también a nuestros amigos que la Red Ecuatoriana de Tenderos desarrolló la APP del Tendero, una aplicación gratuita que acerca a fabricantes con puntos de venta. Para mayor información, simplemente pueden acercarse en Facebook a RET, Red Ecuatoriana de Tenderos, o también a través de su página web, redecuatorianadetenderos.es. Nos vamos a un corte y volvemos. Esto es Empresarios de Hoy. Estamos conversando con Jesús Beltrán en su fase, recordando viejas épocas, en su fase también cuando comenzó y empezó a trabajar todo el tema de emprendimiento. La primera revista que fue marca registrada, la segunda que tuvo que ver con análisis y estrategia. Y de ahí, ¿qué vino después de esto, Jesús? Bueno, te confieso que definitivamente cuando se hacen bien las cosas y el éxito te rodea bastante, muchas veces puedes perder el horizonte. En este caso, yo creo que me di cuenta a tiempo de esa bruma que estaba generándose y fui seducido por una propuesta que era para trabajar en una empresa. Ya. En este caso fue Bachacnon, Consorcio Bachacnon. Era la empresa que en esa época recogía basura. Estaba por terminar su gestión, era su último año de gestión, 17 años como la empresa más odiada del Ecuador inclusive, y solamente recogía en Guayaquil. Irónicamente, en todo el Ecuador la odiaban, pero solamente recogía en Guayaquil. Entonces, la mala fama, los medios de comunicación, la comunicación negativa, los errores de comunicación que se habían dado, hicieron que todo el Ecuador se sienta aludido cuando solamente recogían en Guayaquil. Yeah. Entonces me pareció que el reto era muy interesante, muy grande, y dije, bueno, esta es una oportunidad de dejar de ser la persona que está al frente de todo y convertirte en la persona que va a estar dependiendo de otro. Vamos a aprender del otro. La otra cara de la moneda. Exactamente, ya no soy Era el empresario. La primera vez que pasabas a trabajar para alguien. Sí, exactamente. Ya. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es ser empleado de alguien. Voy a aprender algo,
espero no aprender mañas, o si aprendo mañas, saber discernir entre lo bueno y lo malo para no cometer los mismos errores. Entonces fue una experiencia muy gratificante, fue una escuela muy rica. Definitivamente hubo mucho que se aprendió en ello, como por ejemplo las cosas que no se deben de hacer con los medios de comunicación. Claro, las relaciones públicas. Efectivamente. O sea, y era delicadísimo. Ahí es cuando me di cuenta que había algo más allá de la publicidad y del marketing. Y era esa otra rama, la comunicación. Para mí, hasta ese momento desconocido. Creía que con publicidad y marketing yo ya estaba comunicando, pero realmente la comunicación es la base del resto de cosas. Entonces acepté el reto y mira, me tuve que enfrentar con periodistas, con gobierno, con todos, porque todo el mundo se quería comer viva la empresa. Hubo un periodista de un canal que, bueno, era bastante polémico y él siempre que salía en su noticiero era para insultar, para atacar a la gente. Bueno, a mí me insultó, a mí me atacó, todo porque un día lo desmentí, porque lo hice ver que él había grabado, había falseado un video para decir que no se había recogido la basura. Entonces, como lo hice quedar mal, a raíz de ese día, todos los días me dedicaba y me insultaba y trataba de hacerme quedar mal. Entonces, enfrentarte con ese tipo de cosas te enseña a comunicar, te enseña a buscar la manera de ganarte, ser dueño de la verdad y que los demás se den cuenta que los otros comentarios no son reales. Entonces sembré cámaras escondidas para demostrar que mi empresa sí recogía la basura, pero que era la ciudadanía que a los 5 minutos que pasaba el recolector nuevamente botaba basura. Entonces me llamaban de canales del gobierno para entrevistas, pero yo ya sabía que lo que querían era hacerme pedazos. Correcto. Entonces ibas preparado, iba con videos y decía, a ver, aquí está la verdad. Lograba que se quedaban callados del otro lado. Claro, y empezar a generar algo, un cambio cultural, pues, ¿no? Porque antes de Bachacnoa y tal, realmente era a la calle y botar papeles y ayudaste a crear también esos cambios de hábitos. Se comenzó a educar, exactamente. Y luego la experiencia realmente se enriqueció fue cuando entré a Consorcio Puerto Limpio como superintendente de comunicaciones en esa época, donde hicimos programas de educación, obras de teatro, con todos los elementos que tienen que ver con la recolección de basura, por ejemplo el recolector, el barrendero, la escoba, el mosquito, la cucaracha, e hicimos disfraces reales de esas figuras animadas, donde se recorría escuelas y colegios con una obra de teatro musical dando un mensaje. Y tú veías a los niños que comenzaban a reprender a sus padres en las calles cuando botaban basura. Entonces ahí te das cuenta que la comunicación está funcionando. Me tocó defender a la empresa de los ataques del anterior gobierno que a como de lugar trataban de hacer quedar mal a la empresa solamente porque era contratada por el municipio de Guayaquil. Entonces nuevamente sembramos cámaras en todos los hospitales y clínicas de Guayaquil para demostrar cómo manejaban, y descubrimos cosas impresionantes, entes que se supone que son los hierofantes de la salud, de higiene de Guayaquil, contaminando la basura con desechos biomédicos. Y luego defender eso y soportar los ataques de toda la maquinaria del gobierno y hacerte amigo hasta de los mismos periodistas de gobierno para que finalmente te den la razón. Mira que entre las mañitas que aprendí fue algo que la recuerdo con mucha alegría. Una vez me invitaron para una entrevista en un canal del Estado y yo ya sabía que me iban a destrozar, que habían preparado toda una cuestión para destrozarme. Entonces eso era en vivo, o sea, no había oportunidad de... Mira, le muestro el videito acá. Ya. Era en vivo, la transmisión era en vivo. Entonces yo fui con un portafolio lleno de papeles hecho bolita como basura. Entonces en plena entrevista me preguntaron, vea, pero ustedes siempre tienen así, no recogen la basura y esto está terrible, ¿por qué hacen tan mal el trabajo? Entonces yo respondí, levanto el portafolio, abro y comienzo a decir, a ver, déjame ver. No, esto no es tal. Comencé a tirarle basura en pleno estudio. Como era en vivo no me podían cortar. Entonces le llené todo el set de basura. Entonces levanto y dije, oiga, ¿ustedes por qué no limpian antes de invitar a la gente? Esto está muy sucio. Entonces el periodista se sonrió y me dice, esto estaba limpio, sino que tú lo acabas de ensuciar. Digo, o sea que ya lo habían limpiado y yo lo ensucié después. Disculpa, ¿cuál era la pregunta?
creo que ya está respondida, ¿no? Entonces, tú aprendes mañas para defender con la verdad. En esa misma programa iban a poner línea abierta para que la gente para se que gente queje. llame, wow. Y ahí hice una mañita. Yeah. Pedí a más de 100 personas que trabajaban bajo mi área que comiencen a llamar y llamar y llamar a esa línea para que no pueda entrar ninguna llamada. Y si acaso entraba una, era una de mi gente. Claro. Entonces, ellos nunca supieron por qué no funcionó el call center para quejarse, porque todas las llamadas que lograron entrar eran felicitando mi gestión. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, Vaya, como tú muy una mañita que a nivel de comunicación me sirvió, porque finalmente la empresa dejó de verse como una empresa de continuismo, de la Bachecnoni, esto y lo otro, una empresa reciclada, como le decían, y vieron que realmente se hacía una buena gestión, pero que lamentablemente a la parte cultural faltaba. Jesús, nos quedan 5 minutos y me gustaría pasar rápidamente un poco también ahora en lo que estás ahora, que nos cuentes un poco de tu compañía también, de cómo te pueden contactar, mucha gente que seguramente le interesará entrar en contacto contigo, y que nos dejes finalmente con una recomendación, ¿no? Para todos aquellos que nos han escuchado, de algo que tú crees que sabes, que crees que mucha gente no sabe. Una cosa, o un par de cosas. ¿Ok? Cuéntanos un poco entonces de tu empresa y cerramos con esa última. En ese momento yo tengo, ya desde hace algún tiempo atrás, una agencia de comunicación estratégica. ¿Cómo se llama? ¿Se vale decir marcas? Beltrán Moreno Consulting. Ya. ¿Okay? ¿Cómo te encuentran? Bueno, www.beltranmoreno.consulting. No hay .com, no hay nada, .consulting. Ok, listo. ¿Okay? En esta agencia, bueno, tenemos servicios orientados a la comunicación off y online. Okay. ¿Ya? Asesorías de marketing, comunicación estratégica, relaciones públicas, todo ese tipo de cosas. Pero hay una parte que me apasiona mucho y que yo sí sentí como un llamado a servir. Yo creo que una persona que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Ya? Y en este caso sentí y me di cuenta que había mucha gente, personas que querían emprender porque ya tienen 50 años y lo sacaron de la empresa, o porque tienen 35 y ya no los contratan en ningún lado. Y vi que había mucha gente que estaba siendo estafada, vi que mucha gente estaba fracasando en el intento, y encontré esa palabrita que hablamos hace un momento, improvisación, y me sentí obligado a ¿qué debo de hacer para poder aportar? Y comencé a abrir una plataforma que permita orientar, capacitar, enseñar, asesorar a pequeñas y medianas empresas, a personas que tal vez no tienen presupuesto para contratar a un asesor y que se aventuran por ahí con alguien que los estafa y que se les lleva sus 100, sus 200, sus $300, que el asesor élite diría: por $100 yo no me voy a perder el tiempo. Correcto. Bueno, yo inclusive hay casos en los cuales he dicho: no se preocupe, vamos a ayudarlo, genere, y de ahí yo le paso la factura. O sea, hay situaciones en las cuales amerita y es necesario ayudar aunque no recibas nada. Pero te das cuenta la satisfacción de lo que sucedió con ese empresario o ese potencial empresario que comenzó a crecer. Y hoy le va bien y está solo y camina bien y hacia allá deberíamos ir. Fantástico. Entonces tengo esa división que hace eso de ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo creo saber que nadie sabe y que deberían de saberlo todo? Una de mis líneas es el marketing digital. Bueno, hoy en día todo es digital. Y yo sé, mucho es digital, digamos. Sí, estás como inclinado a tal punto que... parecería ser que... ¿Qué sucede? Tú normalmente escuchas a gente hablar sobre esta cuestión de marketing digital y decís: es que tienen que estar en todas las redes sociales, es que tiene que, si no estás en internet no estás en nada, es que debes de publicar aquí. Pero te olvidas de que nosotros no somos entes digitales. El celular, el smartphone, la tablet, la computadora son herramientas al servicio de nosotros. Pero nosotros nos hemos convertido en chips conectados a esas herramientas y nos olvidamos de cuán importante es vivir.
Porque más allá del celular, más allá de la tablet, más allá de la computadora, hay un Guido Varela que sale, camina, se toma un refresco, come un encebollado. Hay un Jesús Beltrán que también le gusta eso y que tal vez se encuentre con Guido en la calle y se puedan dar un abrazo. Entonces, cuando pensemos en una estrategia de marketing digital, tenemos que pensar en ¿qué? En hacer algo tan espectacular en la vida real que la gente quiera compartirlo en el mundo virtual. Y hacer algo tan wow en la vida, en el mundo virtual, que la gente quiera hacerlo en la vida real. O sea, no somos digitales, somos personas de carne y hueso con herramientas digitales al servicio nuestro. Si no aprendemos a manejarlas, terminaremos sencillamente en una ironía de vida que es se supone que estas herramientas nos ayudan a comunicar y acercarnos más, pero realmente estamos cada día más incomunicados porque estamos siendo absorbidos por completo por estos equipos. Ves familias almorzando y cada uno con su celular y nos olvidamos de conversar, de preguntar cómo te fue, hijo, en el colegio. Entonces, yo creo que eso es importante de hacer énfasis. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, finalmente se nos acaba el tiempo.